Hola, espero se encuentren muy bien. Como hace mucho no tenemos contacto, decidí armar este PowerPoint comentado, haciendo un breve repaso por el recorrido que hicimos de manera virtual y más o menos presentando lo que vamos a continuar trabajando. Cuando comenzamos con este cursado de formato virtual, vimos en la clase número 1 que en América Latina se estaba construyendo un nuevo orden. Recuerden que América Latina es el espacio geográfico conformado por los países de América desde México al sur, incluido México. A fines del siglo XIX se da la segunda fase de la Revolución Industrial. Recuerden que la Revolución Industrial generó muchos cambios en el mundo y también una división internacional del trabajo. Algunos países se especializaban en algunas actividades, como por ejemplo las industriales, los países europeos, y otros países tenían la función de producir y vender materias primas. Tal es el caso de nuestro país, la Argentina, que se dedicaba a producir materias primas. En ese marco de revolución industrial y de división internacional del trabajo, nos detuvimos en el modelo agroexportador en Argentina. Piensen en la palabra modelo agroexportador. Significa que es un modelo económico centrado en la exportación, o sea, la venta a países extranjeros de productos agropecuarios. El rol de la Argentina, como dije anteriormente, era la producción y venta de materias primas, en especial cereales y carnes. Junto con este modelo económico agroexportador, vimos la constitución de un régimen de gobierno oligárquico. Recuerden que quería decir gobierno de unos pocos. Eran pocos los que tomaban las decisiones políticas que afectaban a la mayoría. Recuerden que para que este modelo agroexportador pueda funcionar había 3 factores productivos: tierra, trabajo y capital. La tierra se la quitaron a los aborígenes por medio de las campañas militares. Una vez que tenían la tierra necesitaban mano de obra, personas que trabajen esa tierra. Por eso alentaron la inmigración europea y fundamentalmente llegaron españoles e italianos. Y el capital, había que trasladar esa materia prima, venderla, y uno de los principales capitales fue el establecimiento del ferrocarril en nuestro país. En el marco de este modelo agroexportador vimos el centenario de la Revolución de Mayo, allá en 1910, y que presentaba 2 caras. Por un lado, los beneficiarios de este modelo, y por el otro lado, aquellos que no se beneficiaban del modelo y no atravesaban una muy buena situación económica y social. Por eso nos detuvimos a ver cuáles eran los principales problemas que había en Argentina alrededor de 1910 en el marco de un modelo agroexportador y un régimen de gobierno restrictivo que denominamos oligárquico. Avanzando con la propuesta de trabajo, vimos la formación del radicalismo, o sea, los gobiernos de la Unión Cívica Radical, fundamentalmente las presidencias de Hipólito Yrigoyen y de Marcelo Alvear, entre 1916 y 1930. Recuerden que Irigoyen logró acceder al poder debido a que en 1912 se sancionó la ley Sáenz-Peña, que establecía el voto universal, secreto y obligatorio, con la salvedad de que no podían votar las mujeres. Bien, este periodo que denominamos radicalismo, recuerden refrescar los aspectos positivos y negativos, los aciertos y los errores de estos gobiernos. Recuerden la reforma universitaria, la creación de YPF, la represión a algunas manifestaciones de los obreros, y también recuerden que en 1930 termina este periodo con un golpe de Estado.
El golpe de Estado de 1930 que realizan las Fuerzas Armadas al gobierno de Irigoyen inicia un nuevo periodo que algunos autores denominan década infame. Más allá de que sean 13 años, se la denomina década infame por determinadas cuestiones de estos años, como el retorno del fraude electoral, muchos negociados y casos de corrupción del gobierno con empresas fundamentalmente inglesas, y los efectos en la población de la crisis económica mundial que se inició en Estados Unidos en 1930. Recuerden que para este periodo analizamos las obras de arte de Antonio Berni y escuchamos y analizamos también la letra del tango Cambalache. ¿Para qué? Para ver cómo desde el arte podemos estudiar un periodo histórico y poder analizar causas, consecuencias y demás. Así que traten de revisar las obras de arte de Berni y el análisis de la letra del tango Cambalache. Luego vimos el surgimiento y la consolidación del peronismo en nuestro país. Si recuerdan una de las obras de arte de Antonio Berni, podemos asociarla con un concepto, el de migraciones internas. Como el modelo agroexportador entró en crisis, muchas de las personas que vivían en el campo se trasladaron hacia las ciudades, se fueron a vivir a las ciudades porque en las ciudades estaban comenzando un periodo de industrialización. Comenzaba a haber más fábricas. Entonces, las personas que antes vivían en el campo se iban a la ciudad a vivir a las fábricas. Pero no tenían todos los derechos garantizados como los podemos ver en la actualidad, sino que el sector obrero de la década del 30, del 40, sufría duramente las condiciones de vida y de trabajo. Vamos a ver cómo Perón, primero desde la Secretaría de Trabajo, intenta tomar cartas en el asunto y toma determinadas medidas que en algunos aspectos benefician a los obreros de Argentina. Luego esto le permite ganarse el apoyo del sector obrero y triunfar en las elecciones y convertirse 2 veces en presidente de la Argentina entre 1946 y 1955. Durante su presidencia es muy importante que nos detengamos y tengan en cuenta el rol que tuvo Eva Perón como nexo entre el líder y los obreros. En 1955 finaliza el segundo gobierno peronista con un golpe de Estado nuevamente. Muy bien, hasta el golpe de Estado del peronismo habíamos trabajado y ustedes se preguntarán cómo vamos a seguir con este recorrido por la historia argentina. La siguiente placa va a ser un anticipo de lo que van a tener que leer y vamos a tener que profundizar en las siguientes clases. Así que presten atención para luego poder leer el material teórico. Bien, lo que vamos a empezar a ver es la Argentina entre 1955 y 1966. 1955, recordemos que hubo un golpe de Estado que destituyó al gobierno de Juan Domingo Perón. Los militares que iniciaron ese golpe le pusieron de nombre Revolución Libertadora, porque para ellos, para ese sector de militares, había que liberar al pueblo argentino de los gobiernos peronistas. Emprendieron rápidamente una desperonización de la sociedad argentina. Ustedes van a encontrar en el material un decreto donde prohibían determinadas cuestiones con el objetivo de desperonizar a la sociedad. Por ejemplo, destruir monumentos de Perón y de Eva, prohibir cantar la marcha peronista, prohibir mencionar a Perón o Evita. Uno podía llegar a ir preso si lo llegaba a incumplir alguno de esas medidas. Frente a este objetivo de los militares hubo lo que se denominó resistencia peronista, o sea, un sector importante de la población defendía lo conseguido, aquellos derechos, aquellas garantías que consiguieron durante los gobiernos peronistas. Esto está relacionado con la identidad y una reorganización de los obreros.
Por ejemplo, se formaron comandos en los barrios, entregaban volantes, pintaban muros y demás. Todo para resistir a esta desperonización que buscaban los militares. Después, entre 1958 y 1962, van a ver que estuvo el gobierno de Arturo Frondizi. Inició en nuestro país una política económica desarrollista, basada fundamentalmente en la industria pesada. ¿A qué nos referimos con industria pesada? Al sector automotriz, metalúrgico, petroquímico y demás. A diferencia del gobierno peronista que desarrolló la industria liviana. Frondizi fue derrocado por un golpe de Estado en 1962. Luego se convoca a elecciones y triunfa en el año 1963 Arturo Illia. Vale destacar que tanto Frondizi como Illia pertenecían al partido de la Unión Cívica Radical porque el partido peronista estaba proscripto. ¿Qué quiere decir proscripto? No se podía presentar a elecciones. El gobierno de Arturo Illia van a ver que tuvo algunos resultados económicos positivos, pero los militares, poco satisfechos con este gobierno, pronto organizaron un golpe de Estado que también estuvo apoyado por algunos sectores civiles. Entre los gobiernos de Frondizi y Illia, o mejor dicho, después del 55, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del ejército argentino, había una lucha entre los que se llamaban azules y los colorados. Los azules estaban más cercanos a pactar con el peronismo o a defender o a continuar con algunas políticas del peronismo, y los colorados eran netamente antiperonistas y eran los que llevaban adelante la desperonización de la sociedad. En líneas generales, este periodo que va entre el 55 y el 66 se caracteriza por la inestabilidad política y la ingobernabilidad en nuestro país, ya que hubo alternancia de algunos gobiernos democráticos con golpes de Estado y el establecimiento de gobiernos militares. Ustedes van a encontrar material bibliográfico que les va a permitir ampliar el proceso histórico que presenté brevemente de nuestro país entre 1955 y 1966. Lo leen detenidamente y cualquier duda o consulta no duden en escribir.